nosotros. Bien, comenzamos la grabación entonces de este conversatorio. Bien, damos la bienvenida, nos acompañan profesores de la República Argentina y de la República de Chile, así que estamos en una instancia internacional, agradecido de que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a tener 3 exposiciones, ya que el tema a tratar es educación ciudadana, una oportunidad para el desarrollo del pensamiento geográfico. Ya, en primer lugar, vamos a escuchar a la profesora María Avelina Acosta, quien es profesora de geografía, licenciada y doctora en estudios rurales por la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Ella nos presentará el tema Geografía a la calle, una experiencia de participación ciudadana, el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Ya? Luego de ella, quien habla expondrá profesor César Barrial Arenas. Yo soy profesor de Estado en Historia y Geografía, licenciado y magíster, miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y de la Red Maestros de Maestros. Yo les voy a compartir el tema experiencias de colaboración remota entre profesores secundarios en el contexto de la pandemia. Y por último tendremos a nuestra última oradora, que será la profesora Ana María Cabello Quiñones, quien es profesora de Historia y Geografía y doctora en Geografía, Paisaje y Gestión Ambiental. Ella es investigadora asociada de la Fundación de la Escuela de Asuntos Internacionales y directora de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Así que damos entonces el tiempo a nuestra expositora internacional, la profesora y doctora María Avelina Acosta. Inmediatamente la habilito para que pueda compartir. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de empezar y compartir la pantalla, quiero agradecer a Ana María por la invitación. Por 2 motivos. Primero, porque me parece importante socializar las experiencias y la información, por más que seamos de países diferentes, me parece que suma más todavía. Y por otro lado, porque en particular a mí me ayudó a sistematizar la experiencia que tuve, que les voy a comentar ahora, porque hasta el día de hoy no lo había hecho. Había tenido estas experiencias que les voy a contar, pero no lo había hecho y me ayudó mucho. Por eso también tardé en armar la presentación. Y bueno, cuando ella me invitó, le pregunté a qué público iba a ser destinada este conversatorio. Yo había estado en los 2 anteriores, pero no sabía si destinar a docentes, como veníamos hablando, o en general. Y bueno, Ana María me dijo, sí, docentes y también investigadores. Así que, bueno, de todas las experiencias que tengo como docente de nivel medio, elegí esto que les voy a comentar ahora porque está relacionado con la participación ciudadana desde un aspecto geográfico, una mirada geográfica, ¿no? Voy a compartir pantalla. Quiero aclarar, perdón, yo me doctoré en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, pero actualmente trabajo con una beca postdoctoral del CONICET en la Universidad de La Matanza. Esta aclaración nomás quería hacer. Usted, por favor, me dice si se puede ver bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí. Sí. Se ve. Ahí está, gracias. Bueno, César ya mencionó el título de mi presentación, Geografía a la calle, experiencia de participación ciudadana, un caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ay, parece que se colgó ahí. ¿Se ve bien? Bien. ¿Todo bien? Se ve bien. Es como que no va avanzando, va con delay. Ahí estoy. Parece que estoy. Bueno, en principio quiero comentar el abordaje geográfico que utilizo en general en todos los años del nivel medio. Acá en Argentina le decimos secundario de nivel medio. Yo soy docente de geografía desde el primer año a 5.º año. En la Ciudad de Buenos Aires son 5 años el nivel medio. En la provincia de Buenos Aires son 6.
que tenemos acá colegas de la provincia de Buenos Aires que están en la ciudad de La Plata y alrededores. Yo soy docente, como les decía, de todos los años de geografía de primero a quinto año, y por supuesto que con mis alumnos y alumnas hablamos de la geografía como una ciencia social. Y hace muchos años les explico a ellos y a ellas que la geografía es una ciencia analítica y no memorística o no meramente descriptiva como lo era hace muchos años atrás, porque todavía, aunque no lo crean, mis alumnos, por lo menos acá en las experiencias que estuve en Buenos Aires y también cuando vi en la ciudad de La Plata, creían que conmigo iban a aprender una lista de nombres de ciudades y de montañas y ya. Entonces yo les explico desde el primer año hasta quinto inclusive que no es eso, la geografía va mucho más allá de eso. Y que tenemos que hacer foco en la importancia de descubrir las relaciones que existen entre la sociedad y el espacio en el que habita esa sociedad. Y que es muy importante también abordar temas de actualidad y temas de problemáticas sociales, teniendo en cuenta que la geografía es una ciencia social. Acá pongo que en particular en primer año yo doy estos temas. Hablo de primer año porque las experiencias que les voy a contar ahora tienen que ver con ese año puntual. Y bueno, hablo de los paisajes, desde el pensamiento de que los paisajes son recortes de la realidad, son espacios que estamos viendo en este momento, en un momento y espacio determinado. En geografía puse esta expresión que es como vivir la geografía, desde el conocimiento del paisaje cercano, desde lo local, inclusive desde la escala barrial o del barrio. Esto tiene que ver con la experiencia que les voy a contar ahora, y con las percepciones que tienen los alumnos y alumnas del barrio y del lugar donde ellos habitan diariamente. Busco que el alumno sea protagonista de su aprendizaje. Esto lo dijo Ana María en el primer conversatorio, me parece muy interesante esta reflexión. Y también dijo que el alumno y la alumna son responsables del paisaje porque el paisaje es un lugar público. Además, en primer año doy las ramas de la geografía y puntualmente en este caso, en estas experiencias hice hincapié en la geografía urbana, es decir, en la escala local. Y también hice hincapié en la idea de entender la realidad para convertirse en agentes activos de la misma y obtener un compromiso con la sociedad realizando una propuesta para buscar mejoras en la ciudad donde viven. Como que no avanza mi presentación. Ah, parece que se cuelga. A ver. Probablemente pueda compartir el PDF, a ver si no se cuelga tanto. Sí, a veces resulta eso más expedito. Sí. Y un momentito que voy a entonces poner el PDF. ¿Ver? Recording in progress. Uy, ahí está saturando. Se ve que se me colgó todo. A ver ahí. Que no me juegue en contra esto. Esa tú sabes cómo Ahí estoy abriendo el PDF. Que va a ser, me parece que se va a colgar menos. Bien. Igual, cualquier cosa le pasé a César mis presentaciones por si sucedía esto. A ver, ahí pueden ver bien el PDF. Sí. Bueno, entonces, primero les comentaba este abordaje geográfico que doy y hacía hincapié en primer año porque la experiencia se basó ahí. La génesis de esta experiencia escolar que voy a compartir inició en el 2013 porque hice un curso gratuito de formación docente en el llamado CEPA, que es una institución pública donde dan cursos gratuitos en forma online o bimodal de formación docente, y el curso se llamaba Ciudades más sostenibles desde el aula a la ciudad. La importancia de hacer estos tipos de cursos a mí me parece que no solo tiene que ver con el aprendizaje del contenido, sino también con la extensión de las redes de contacto y de conocimiento con otras personas que estén estudiando algo afín a lo que a uno le gusta, ¿no? Y lo que hace en el aula.
Entonces en el 2014 me entré en contacto con la profesora del curso, que además de ser profesora del curso, es docente de nivel nivel primario, es decir, que tiene experiencia en el aula y tiene un rol en el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces entré en contacto con ella y pensamos en poder trabajar en conjunto con la escuela donde trabajo, que ahora les voy a contar cuál es, y el Ministerio de Desarrollo Urbano con esta persona, esta profesora de intermediaria. Bueno, la primera experiencia empezó en ese año, en 2014, y la última se dio en el 2017. En este curso yo aprendí algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con un marco teórico, desde la visión de niños y niñas y adolescentes también como actores ciudadanos. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño del 89 dice que es importante la participación ciudadana de niños, niñas y jóvenes dentro y fuera del aula, en primera instancia porque es un derecho que tienen todos los niños, niñas y jóvenes. Después un autor como Roger habla de la participación, habla que la participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la que uno vive. Después esto de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, que es una organización sin fines de lucro e independiente, que se basa en los pensamientos de la Convención del Derecho de los Niños y Niñas, habla de que lo más importante es el desarrollo de la capacidad de la escucha, de la negociación y la elección de alternativas, y al convertir a la infancia como un sujeto activo de la sociedad. Y por último, yo no conocía a esta persona, Francesco Tonucci, es un psicopedagogo y dibujante italiano, y él tiene una mirada de los niños y niñas como participantes de la ciudadanía y como seres capaces de poder observar, decidir y poder sumar a la participación ciudadana y al alineamiento de políticas públicas, ¿no? Bueno, el marco legal de la Ciudad de Buenos Aires que yo tomé como referencia para poder tener esta experiencia escolar es la Ley 2930, que es el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que fue elaborado en el 2009 por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la ciudad, y es el encargado del planeamiento y la gestión de la ciudad. Y es una política de Estado, esta ley del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la materialización de consensos sociales sobre los rasgos más significativos de la ciudad deseada y la transformación de la ciudad real. La idea de este PUA, es decir, el Plan Urbano Ambiental, es buscar una ciudad que incluya a todos y todas las habitantes, ¿no? Y propone 5 rasgos para desarrollar dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que es aspirar a una ciudad integrada, a una ciudad policéntrica, a una plural, a una ciudad saludable y a una ciudad diversa. Esta ley es larga, es muy compleja, tiene muchas aristas, pero así todo me animé a compartir con mis alumnos la lectura de lo central de la ley y de algunas cuestiones relacionadas a esta ley que plantea, pero con la ayuda del personal del Ministerio de Desarrollo Urbano, ¿no? Fue una experiencia con mucho desafío para mí como docente y para mis alumnos y alumnas también. Bueno, yo hablo como de una experiencia, a la vez digo las experiencias, porque en realidad es un proyecto que hice junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo hice en diferentes años con diferentes alumnos, por eso a veces hablo en plural. Acá, por ejemplo, puse proyectos con alumnos y alumnas del Colegio Logosófico González Pecoche, que es el colegio donde hice este proyecto, y son todos de primer año. Lo que pasa es que algunas veces este proyecto se extendió hasta segundo año de esos alumnos que estaban en primero, más adelante les voy a contar por qué. Bueno, el primer proyecto fue en 2014, les contaba hoy. En ese proyecto yo tuve la idea de utilizar el rasgo de esa ciudad que busca este PUA, que es la ciudad saludable. Que tiene que ver con condiciones de habitabilidad, de calidad ambiental y también social, ¿no? Después del proyecto del 2015, que también le hice con un curso de primer año, nos enfocamos en la ciudad plural, que busca justamente una ciudad que incluya la diversidad socioeconómica de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, porque son muy diferentes acá los barrios socioeconómicamente hablando en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la idea es poder hacer una ciudad más accesible a una diversidad de personas.
que incluye también a las personas con capacidades diferenciales. Y en 2017, con otro primer año, 2016 con otro primer año que se extendió hasta el 17, hicimos el proyecto basado en la ciudad integrada, que tiene que ver más con la integración espacial ligada al transporte, pero teniendo en cuenta también algunos recursos naturales que son importantes acá en la ciudad. Bien, los objetivos en general de estos 3 proyectos que yo les estoy hablando tienen que ver con esto: estimular hábitos de respeto, organización y responsabilidad que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer el espacio cercano, participar como sujetos de derecho y como ciudadanos, propiciar el trabajo en equipo, relacionar con el eje pedagógico logosófico anual. Esto tiene que ver con que la escuela donde yo trabajo cada año tiene un eje de trabajo anual al que le ponemos un nombre. Entonces yo enganché este proyecto, los proyectos de cada año, a ese eje institucional también. Otro objetivo es promover la concientización del registro de la otra persona que nos rodea, o las personas que nos rodean, y promover la ayuda al otro. Los contenidos curriculares tienen que ver con los tipos de paisajes socialmente construidos, con la definición de ambiente, con la definición de geografía urbana y planeamiento y gestión, con el desarrollo sostenible, que tiene una definición, hablamos un poco de la polémica también de este concepto de desarrollo sostenible, hablamos del concepto de participación ciudadana, y a partir de este concepto ellos hicieron también consultas a la docente del área, que entiende más de esta temática, es decir, a la profesora de educación, o le dice formación ciudadana también a la profesora que da esta materia. Y bueno, la ley que les comentaba hoy del plan urbano ambiental. El desarrollo de las actividades en la escuela conmigo, ahí yo puse con la docente, pero sería conmigo, es que hicimos lecturas del libro de texto que nosotros utilizamos, hicimos lectura de la ley CUA, interpretamos gráficos, hicimos navegación por distintos sitios web oficiales. Vimos también unos videos de Bernardo Klixer como para entender un poquito más, sencillamente, si se quiere, acerca de la desigualdad que hay en la ciudad y en el mundo. También realizamos propuestas construidas por alumnos y alumnas, yo los fui guiando, y lo más, me parece como que el corolario tan interesante de esta propuesta es hacer una carta formal para presentar después a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano. Después vinieron personas del Ministerio de Desarrollo Urbano a trabajar con los alumnos en la escuela, fueron 3. Una fue la coordinadora del programa de Ciudad Amigable para el Desarrollo Sostenible, con la experiencia de niños proyectistas. Esta experiencia de niños proyectistas en realidad es una línea de trabajo que tiene el Ministerio de Desarrollo Urbano, en la que se incluyen a los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Y además de venir esta persona que es coordinadora de este programa, vinieron otras 2 personas más. La dinámica consistió en 4 encuentros en la escuela, serían 3 encuentros en la escuela y uno que hicimos en el Ministerio. El primer día o el primer encuentro se basó en retomar las ideas que los alumnos habían trabajado conmigo para hacer propuestas. Esas las retomaron y trabajaron con las personas del Ministerio que nos visitaron en la escuela. El segundo encuentro consistió en dar representación visual a la misma herramienta, con herramientas artísticas y técnicas. Es decir, que ahí, junto con los trabajadores del Ministerio, empezamos a buscar mapas o imágenes relacionadas a eso, dibujos inclusive que los chicos propusieron. El tercer día hicimos el trabajo de intercambio con técnicos especialistas del área. Y el cuarto día, el cuarto encuentro fue yendo nosotros y nosotras al Ministerio, que ahí no solamente conocieron las instalaciones de una institución pública, sino que también ellos pudieron presentar sus propuestas y la carta que ellos hicieron. Acá, por ejemplo, puse puse capturas de pantalla de las cartas que ellos hicieron. Esta fue la del 2014, esta fue la del 2015 que presentamos. En 2016, por cuestiones de tiempo, se nos extendió el proyecto hacia otro año, y esta carta de acá abajo la escribieron en el año 2016. Estas son capturas, pero que ustedes vean que ellos pasaron por una experiencia de tener que escribir formalmente una carta para presentar a una institución pública, que inclusive cada carta entró con un número de expediente diferente.
Y acá para ir terminando les voy a mostrar algunas de las fotos que saqué. Estos son trabajos en el aula que hicimos con alguno de los chicos. Acá estas dos personas que se ven abajo son trabajadores del Ministerio de Desarrollo Urbano. Acá muestro fotos de la visita nuestra al ministerio, donde los chicos estaban presentando sus propuestas con pensamientos de ellos, con dibujos de ellos, con lemas inclusive de ellos. Y acá hicimos un recorrido por el ministerio, los chicos tuvieron la posibilidad de poder ver imágenes en 3D de cómo el personal del ministerio va recorriendo la ciudad y va mapeando la ciudad en diferentes áreas. Y acá abajo los chicos están leyendo la carta que ellos hicieron a un representante del ministerio. Sobre todo, esta persona está en la Subsecretaría de Planeamiento dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Y acá tengo para mostrarles un video. ¿Tengo tiempo de 1 minuto o 30? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, este es el video que hizo el Ministerio de la presentación de la propuesta de los alumnos que fue en el 2015. O sea, les gustó tanto nuestra propuesta que ellos hicieron un video desde la Ciudad de Buenos Aires y después me mandaron y nos mostraron. Ustedes me dicen si se puede ver. ahí va. A ver, está cargando, ¿no? ¿Eso ven ustedes? Sí. Va dando vueltas. ¿Tiene audio, Ave? Sí, a ver, ahí se, No igual ahí sé, se no- paró, ¿eh? Ah, porque no se escucha nada. Sí, se paró. A ver ahí. Ahí. Pero, Dice botón de reproducción. sí, le doy play, pero no sé. Justamente hoy mi conexión está inestable. Tiene que pasar siempre No, eso. si no, reproducilo por fuera del PowerPoint, compartiendo pantalla. Sí, eso también pensé, Lore, cierto. Bueno, a ver, ahora que está dando vueltas se me va a colgar todo. A ver, escape. Mm, Ahí le di escape, pero está pensando todavía. Si no, puede dejar el enlace en el En el chat chat, para ¿no? que después lo veamos nosotros Ujú. posteriormente. Lo puedes grabar y repetir para que lo conozcan los demás. Sí, De la hay que están viendo ustedes, están viendo mi fondo de pantalla. Sí, unos tacos. Ese es mi pie. Tacones. Bueno, se colgó. Bueno, mientras vuelve esto a la normalidad, puedo ir cerrando la idea de estas experiencias que tuve con alumnos y alumnas de primer año de la escuela. Se darán cuenta que no es algo que lo hice este año ni el año pasado, pero la verdad es que quise retomar estas experiencias porque tenían que ver con la temática del conversatorio y además, como decía hoy, qué importante es sistematizar la información que vamos realizando los docentes en el aula, porque por ahí no nos tomamos el tiempo de revisar algunas actividades o justamente juntarlas, en este caso, para mí en particular, en un PowerPoint, porque me hizo revivir la experiencia y me hizo pensarla desde otro lado también, inclusive la posibilidad de poder retomar esto en algún momento para poder actualizarlo. Y bueno, para finalizar, yo creo que mis alumnos, por suerte, tuvieron la posibilidad de ser ciudadanos activos, de formar parte de su espacio cercano,
yo digo, como decía hoy al comienzo, de vivir la geografía urbana desde su cotidianidad, conocer el barrio. Nosotros tomamos en cuenta sobre todo el barrio donde está la escuela, que es Palermo, que es un barrio importante acá en la ciudad de Buenos Aires y muy diferente a otros, y desde ahí también me importaba que mis chicos que tienen en general sus familias, ¿no? Son de clase media, media alta, entonces yo también quería que desde ese lugar ellos pudiesen conocer otras realidades diferentes a las de ellos, aunque la escuela esté en Palermo. Fuimos como recorriendo, no in situ, pero sí desde distintos sitios web oficiales, inclusive la gente del Ministerio de Desarrollo Urbano les dieron explicaciones de algunas realidades de otros barrios, que son barrios que tienen menor accesibilidad de diferentes servicios públicos, por ejemplo, que tienen estos chicos de esta escuela, así que de ahí también me gustó que ellos puedan conocer su ciudad de otro lado, y bueno, después nos centramos en el barrio de ellos, porque ahí sí hicimos como una salida in situ en el barrio, inclusive no fue algo programado de un día, sino que ellos solos tenían que ser observantes participativos y activos cuando llegaban a la escuela, como a ver qué les parecía que les faltaba en el barrio. Algunos, bueno, empezaron a sugerir, yo quería mostrar esto ahora en el video, se ven algunas de las propuestas de los chicos. Bueno, acá faltaría, no sé, que haya más tachos de basura, acá estaría bueno que haya, por ejemplo, un parterre en el medio como para organizar mejor el tránsito. Algunos hablaban no sé, de recolectar, por ejemplo, agua de las lluvias como para poder reutilizarla en las casas. Bueno, surgieron varias propuestas que quedaron en propuestas. El ministerio no hizo realidad, digamos, ninguna de estas propuestas, pero sí los chicos tuvieron la posibilidad de poder vivir su barrio desde otra mirada, conscientemente, y tuvieron la posibilidad de conocer una institución pública, de saber cómo se maneja, de hablar con gente que está a cargo de esa institución pública, de presentar la carta formal, así que a mí me parece que fue muy fructífera la experiencia o las experiencias. Y bueno, así sigo colgada, se siguen viendo mis pies porque en esto no responde, pero creo que me están escuchando, así que muchas gracias por la propuesta, por la invitación en realidad, y por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes esto. Yo dentro de un ratito voy a copiar y pegar el enlace que les quise mostrar. Muchas gracias. Gracias, Avelina. Bien. Agradecemos entonces a la profesora María Avelina Costa por su presentación, y a continuación entonces voy a pasar a la presentación que a mí me corresponde. Que como estoy grabando la presentación, acá. Espérenme, voy a compartir pantalla completa, porque el computador igual como que se me bloquea cuando estoy grabando, pues no me deja bajar la... Así que estoy aquí viendo cómo se hace esto. Marca pantalla. Comenzar ahora. Y ahí estoy empezando a compartir. Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ya, Tiene perfecto. vuelto, ahí sí. Perfecto. Bien, el tema que quiero yo conversar con ustedes esta tarde, ¿no es cierto?, bastante breve, solamente dar a conocer una experiencia de colaboración remota entre profesores de educación media en el contexto de la pandemia. El caso de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. Para los colegas que nos acompañan desde el extranjero, indicar que la educación media acá en Chile corresponde a lo que ustedes llaman la educación secundaria, ¿ya? La secundaria. Y como ya bien sabrán ustedes, aquí la geografía y la historia se dictan como una sola materia en el ciclo escolar, ¿ya? Por tanto, en gran parte del ciclo escolar. Por tanto, por ello, los profesores que hacemos clases aquí en el sistema educativo trabajamos esa área.
¿ya? Entonces, en el periodo 2020-2021, en el contexto de la crisis sanitaria, los profesores nos hemos visto enfrentados a una serie de desafíos para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Y muchas veces sin tener las herramientas ni los recursos, ¿cómo? ¿Ya? Por tanto, el año pasado tuvimos que armarnos como de creatividad para ver de qué forma podíamos seguir adelante con el aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero también, como dentro de toda crisis siempre hay elementos positivos que se pueden destacar, el uso de las herramientas digitales y canales telemáticos también han abierto una interesante oportunidad de generar y potenciar diversas redes de comunicación y colaboración entre los profesores de aula. Ya el hecho de poder tener algunas plataformas digitales, ya sean sincrónicas o asincrónicas, han permitido establecer una red de colaboración entre profesores que impartimos la asignatura en distintas regiones del país. Ya vamos a ver enseguida, les voy a dar algunos ejemplos de cómo hemos ejecutado este trabajo, y en ello tenemos colegas de Arica, de Magallanes, de Aysén, de todo el país, ¿ya? Incluso en uno de los grupos tenemos una profesora de Isla de Pascua, ¿ya? Bien, ¿qué gran desafío tuvimos el año 2020? Había que implementar las nuevas bases curriculares. La base curricular es aquel instrumento en el cual se prescriben los objetivos de aprendizaje que debemos abordar los profesores. Como Chile es un estado unitario, estas bases curriculares son las mismas en todo el territorio nacional. Cada profesor en cada establecimiento las abordará de la manera en que más lo estime conveniente, considerando las características, los intereses de los estudiantes y el contexto local. Pero sí o sí debe darle cumplimiento a esta base. El año 2019 se aprobaron las bases curriculares para tercer y cuarto medio, que son los dos últimos niveles. Vino la pandemia y nos encontramos con clases telemáticas. Imagínense, colegas, qué difícil fue poder implementar esto en un contexto telemático, un contenido nuevo, desconocido, tanto para los profesores como para los estudiantes, porque hay ciertas materias en las cuales venían enfoques disciplinares, didácticos, metodológicos, distintos a lo que previamente nosotros enseñábamos. Ahora, una de las cosas que este año ocurrió fue que también en tercero y cuarto medio tuvimos la oportunidad, por primera vez en nuestra historia curricular, de dictar una asignatura electiva, es decir, que los estudiantes tienen la posibilidad de elegir, si el colegio la ofrece, llamada Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. Ya también venía esto. Entonces, todos estos múltiples desafíos nos fueron motivando para implementar algunas redes, algunas ya existentes y otras potenciarlas desde cero. Así, por ejemplo, creamos grupos de WhatsApp de distintos de profesores que le hacen a distintos niveles y a distintas asignaturas dentro del sector de historia, geografía y ciencias sociales. También acudimos a la llamada plataforma Profesocial, ya que es un grupo de profesores chilenos jóvenes que ha invertido en esta plataforma, la cual es bastante novedosa, así que ahí queda la invitación abierta para quien quiera explorar. También el Ministerio de Educación de Chile tiene una red llamada la Red de Maestros de Maestros, a la cual ingresan profesores que demuestren altos conocimientos disciplinares y didácticos, ¿ya? Aquellos profesores que tienen esas condiciones pueden ingresar a esta red que administra el Ministerio de Educación de Chile. Y en ello voy a mostrar enseguida, cada docente tiene la oportunidad de compartir materiales con los cuales trabaja en clase. Y también nuestra red social de Facebook, ya también la utilizamos como una herramienta para almacenar y difundir distintos materiales que trabajábamos, ¿no es cierto? Obviamente siempre teniendo en consideración el nivel y la modalidad.
Bueno, como les decía, la red de maestros de maestros es un portal que nos permite a nosotros buscar a profesores que integren esta red a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Aquí, por ejemplo, seleccionamos historia, geografía y ciencias sociales, colocamos el nivel educación media, región Biobío, Chile tiene 16 regiones, aquí seleccioné donde yo vivo, Biobío. Y en la región del Biobío habemos 3 maestros de maestro que hacemos clases de historia, geografía y ciencias sociales. ¿Ya? Uno de ellos, que les habla, y otro, el profesor Mario, que también aquí nos está acompañando y escuchando. ¿Ya? Entonces, si ustedes pinchan a César Andrés Barrial Arenas, les va a aparecer ahí mi portal. Ahí mi presentación, ¿no es cierto?, donde yo les cuento más o menos lo que soy, y donde dice Administración Portal, ahí pueden descargar los artículos, los recursos y las galerías, en las cuales yo ahí he almacenado trabajos principalmente en los 4 niveles de educación media que yo vengo trabajando desde años. Yo también ejerzo algunas horas en educación superior, pero esta plataforma está hecha para la educación escolar, ¿ya? Entonces, los colegas extranjeros pueden entrar sin ningún problema a la página www.rmm.cl, ¿ya? Y pueden ahí buscar distintas asignaturas, ¿ya? Donde dice asignatura, distintos niveles, y poder ver ahí los recursos que los profesores de la red de maestros tienen colgado. Es una interesante instancia que crea el Ministerio de Educación de Chile. Yo soy bastante crítico de las políticas ministeriales, pero lo bueno también hay que reconocerlo, ¿ya? Además de que también los que somos maestros de maestros tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos de mejora, liderar proyectos de mejora para con nuestros pares. Se me olvidaba también, perdón, Tomás, el profesor Tomás Bravo, como él es de la región metropolitana de Santiago, también es parte de esta red, pero no aparece aquí dentro de los 3 porque somos de regiones distintas. Bien. Y como les decía, existe la red de Profesocial, en la cual un usuario puede ir subiendo distintos tipos de materiales, los cuales los profesores los pueden descargar. Ahí existe la opción de que algunos profesores cobren por el material. En el caso mío, yo he subido todos los materiales gratuitos y así se los dije a los administradores, que yo por lo menos, esa es por lo menos mi forma de trabajar. Y ahí yo he subido algunos materiales, principalmente de primero y segundo medio, imperialismo del siglo XIX, Chile en el siglo XIX, la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas, entre otros recursos. Por tanto, también Profesocial la pueden ustedes trabajar y descargar. Y también estos grupos ya un poco más cerrados, los grupos de WhatsApp. En el sector izquierdo, ¿no es cierto?, se pueden ver los grupos de los Drive correspondientes a los grupos de WhatsApp con los que hemos trabajado. Miren la cantidad de grupos ahí que yo administro, ya, y hay profesores, como digo, de las 16 regiones. Por ejemplo, ahí tenemos un grupo de primero y segundo medio, el que está en la parte superior, y abajo de tercero y cuarto medio, en el cual ahí dividimos en la asignatura troncales y en la asignatura electiva. Entonces ahí los colegas ingresan, pinchan la carpeta y hay un sinnúmero de materiales que han compartido los colegas. Yo una vez al mes rescato de los chats todo lo compartido y lo voy almacenando. Entonces a estas alturas del año ahí tenemos mucho material. Como el colegio, el liceo donde yo trabajo, ya, la educación pública chilena, una parte de ella pertenece a los servicios locales del Mineduc y otros todavía pertenecemos a las municipalidades. En mi caso, pertenecemos a la municipalidad de Hualpena, aquí en el Biobío, y ellos compraron una cuenta premium de Google, y eso me permite a mí no tener límite de almacenamiento. Entonces he podido ir, paga la redundancia, almacenando ahí todos estos materiales. Y también en Facebook, ¿no es cierto?, hemos trabajado con los grupos cerrados. Tengo un grupo ahí que se llama Materiales CIMSE y PDQ, Educación Media, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Educación Ciudadana. Tenemos 4.700 usuarios, como digo, de distintas partes del país, en los cuales ahí también vamos compartiendo distintos materiales de trabajo, instrumentos de evaluación, ya incluso colaboración de la evaluación docente, que es un proceso que enfrentamos los profesores chilenos cada 4 años.
Por tanto, la proyección que tiene esto justamente es poder generar comunidades de aprendizaje. Está demostrado científicamente que el trabajo colaborativo entre profesores tiene un impacto muy positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que uno puede ejercer en el aula, porque uno puede intercambiar materiales, experiencias, puede innovar, ¿ya? A pesar de la gran diversidad que podemos tener en nuestros entornos de trabajo. Por tanto, la proyección es poder seguir creciendo con este equipo de grupos de instancia y poder seguir liderando proyectos como los que hemos hecho hasta ahora. Así que igual ahí destacar también el apoyo que he tenido de la red de maestros para ejecutar este tipo de actividades, también que he tenido del Departamento de Educación de la Municipalidad de Hualpén, con esta nueva administración que comenzó en mayo, ya que ha sido un cambio muy bueno. El cambio de alcalde nos ayudó bastante ahora en tener personas que sí están dedicadas a la mejora de la educación pública del municipio. Y bueno, también agradecer al colega Tomás, que como decimos los chilenos, me ha apañado en todos estos proyectos para poder sacar adelante y lucirlos más, que al final nos reporta ganancias pecuniarias para nosotros, pero sí el poder generar redes de colaboración entre los distintos profesores. Así que esto es lo que yo les quería presentar y sería entonces mi presentación y al final vamos a hacer una ronda de preguntas en caso de que algún colega quiera tenga algún comentario. ¿Ya? Bien. Ahora damos el paso a la profesora Ana María Cabello, ya que va a ser la última oradora de esta jornada, y finalmente damos el paso a una ronda de preguntas. Profesora Ana María, ¿va a proyectar algo? No. No, ya, perfecto. La escuchamos entonces. Yo siempre prefiero la exposición oral. Bueno, estimados colegas, un gusto tenerlos de nuevo. El último conversatorio de este año 2021 y el segundo año que tenemos los conversatorios. Y agradecer también la instancia que ha dado la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas para poder generar estas modalidades que nos ha permitido la pandemia y también el sistema híbrido, porque comentábamos anteriormente, mientras charlábamos antes de iniciar el conversatorio, que estas posibilidades de poder estar con colegas de fuera, de otros países, no se habría dado si no hubiéramos tenido estas contingencias. Bien, yo quiero hacer énfasis, quizá voy a repetir algunas ideas que planteamos al comienzo de los conversatorios, pero por mi experiencia profesional, especialmente en educación media y en la universidad, básicamente porque ahora estoy trabajando más que nada con media, tercero y cuarto medio, pero mi tarea siempre fue la universitaria preferentemente. Hacer énfasis, primero, en que la geografía, como lo planteaba Belina, ¿cierto?, es vivida. O sea, la geografía se internaliza y el estudiante es capaz de manejar conceptos, ideas y hacer propuestas cuando vive una experiencia geográfica que nosotros le llamamos el problema. El problema, problematizar. Y esto va intrínsecamente relacionado con un segundo elemento que yo siempre he hecho mucho énfasis en todos los conversatorios que tengo, que me corresponde dar o dictar algunas clases y todo, el tema del método científico. El estudiante, cualquier nivel sea, tiene que desarrollar parte del método científico. Problematizar ya es significativo, que se dé cuenta que existen problemas urbanos, problemas periurbanos. En Chile, problemas rurales. La ruralidad en Chile es casi invisible. No hay un nexo permanente con lo rural. Y el alumno rural tiene mucho que decir, vive su ruralidad. Entonces, en la medida en que nosotros, los profesores,
seamos capaces de motivar a los estudiantes a que reconozcan los problemas que inciden directamente en su territorio, nos lleva a la tercera parte importante: problema, método y entorno. Porque no hay que olvidar que cada individuo, cada persona, cada estudiante tiene su propio espacio geográfico en donde desarrolla sus actividades. Y puede cambiar de espacio geográfico. En Chile, el alumno rural va a la ciudad a estudiar. Ahí lo aclaré, me confundí, estoy con otra planilla de números y me confundí. Ah, entonces, la integralidad también es un tema que ahora está en el vocabulario de la educación, porque también tenemos que tomar en cuenta que cuando se trabaja método científico, no solo el estudiante tiene que analizar, explicar, sintetizar, cartografiar, desarrollar TICs. Hoy día no podemos nosotros obviar que al alumno, ese que va a volver el próximo año en marzo, presencial, no le va a gustar que el profesor esté sentado o paseándose dictando. Porque lleva 8 meses mínimo con virtualidad y una energía y una dinámica muy diferente. Entonces, no podemos desconocer que esto también nos ha permitido que nuestro método geográfico se vea enriquecido con las TICs. Que el alumno tenga la obligación de ir y revisar bibliografía que nosotros sugerimos y que está en los programas del Ministerio de Educación, porque hay plataformas que le entregan al estudiante todo ese material. No es que no exista. Eso lo manifestaba. Era el crítico del ministerio, pero hay que reconocer lo bueno. O sea, hay plataformas que gratuitamente permiten al docente y al estudiante recorrer una gran cantidad de contenidos, elegir y seleccionar materiales y experiencias. Entonces, cuando se vuelva a la presencialidad, nuestra labor va a ser súper significativa en términos de que el alumno ya trabajó con método científico, desarrolló ideas, hizo propuestas teóricas, no importa, hizo planos, hizo entrevistas y encuestas virtuales, tabuló, interpretó calidad de vida, por ejemplo, que es el tema que a mí me corresponde más que nada trabajar con los estudiantes en este proceso de investigación. Conmigo han trabajado todo virtual. ¿Y a quién entrevistan? A sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a los vecinos, y todo por internet. Entonces, no es que no se pueda. Claro, a lo mejor la muestra no es lo más representativa de calidad de vida que uno espera, pero los estudiantes tienen amigos de todos los barrios. Por lo tanto, se puede también hacer, ¿cierto?, una muestra pequeña, pero el entrenamiento es el que interesa. Que el estudiante sea capaz de desarrollar esa actividad solo. Y después se agrupe. El sistema permite hacer pequeños grupos de trabajo, se cierra el grupo, después tiene que meterse a otro grupo, así que tiene que estar alerta, porque va a querer quedar con sus compañeros, socializar con otros también, y el debate es público, y todos opinan, y opinan en la pantalla. Y el que antes no se atrevía nunca a hablar en la sala, que es curioso ese tema también, que es transversal, ese se atreve frente al computador. O sea, hay un cambio paradigmático absoluto para la geografía. Esto nos ha permitido una innovación, el que ha querido, obviamente. Aquí quedó clarísimo el colega que quiere ser diferente, como lo ha demostrado César con sus redes, ¿cierto? El colega que quiere integrar a otros a su trabajo, ciencias naturales,
lenguaje castellano, arte, ciencias naturales, biología, porque se complementan, matemáticas, se complementan con la geografía. Entonces, el trabajo integrado, científico, interdisciplinario, transdisciplinario, que obliga al alumno a la búsqueda permanente del conocimiento y la actualización bibliográfica que el colega desarrolla porque le gusta que sus alumnos también aprendan instancias diferentes y no expresen como ocurría en la época 20 años atrás, todavía debe ocurrir, que fome la historia. O yo nunca tuve geografía. Esa es la expresión. Nunca tuve geografía en el liceo. Llegar a la universidad y o es descriptiva como Isabelina. Creen que es un listado de cosas. Entonces, llevamos más de 20 años haciendo énfasis en lo mismo, en el análisis crítico, en el debate, en la conceptualización nueva de paisaje, de medio ambiente, y no de ecología, de geografía que salga de esa geografía descriptiva a una geografía analítica, integradora, que involucra una gran cantidad de conceptos, y comparar fuentes de esos conceptos, porque online uno le puede pedir a los alumnos, ¿cierto?, en grupo, búsquenme el concepto de calidad de vida de Naciones Unidas. El otro grupo busca CEPAL. El otro grupo busca, ¿cierto?, al autor X. Y hacemos un pool rápido y el alumno está con su celular, ¿cierto?, último modelo, o con su tablet, y busca rápido, levanta la mano, y podemos hacer, ¿cierto?, maravilla con el concepto rápidamente si enganchamos al estudiante para que sea capaz de manejar su celular o su tablet, pero para trabajo inmediato y positivo. Eso depende exclusivamente de nosotros. Siempre vamos a tener que estar utilizando elemento moderno, software, porque los estudiantes ahora son así digitales y no de lectura. A mí el DAEM, donde trabajo, me pide que yo desarrolle textos inéditos no más de 3 a 4 páginas. Sintético. Que los videos, que la clase no dure más de 15 a 20 minutos. Y lo demás sea todo interactivo. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, los de ahora, son diferentes. Y pertenecen a contextos distintos. Entonces, tenemos, por un lado, la problematización geográfica, didáctica necesaria. El problema existe, pero analicemos. Comparemos, hagamos propuestas y trabajemos método científico. Y le dejamos abierta la puerta para otro problema que está relacionado con el anterior, para que sigamos como en este encadenamiento del proceso pedagógico. Porque los problemas son todos integrados. O sea, el problema de la calidad de vida va de la mano con la pobreza, con los bienes materiales, inmateriales, con la cultura, con la educación, con los grados de alfabetización, la ruralidad, etc. O sea, es muy fácil lograr ese vínculo, esa integralidad. Después, método científico, completo, con propuestas. En tercer lugar, nunca descontextualizarnos, que los alumnos tienen su concepto propio, urbano, periurbano o rural. Y esa es la experiencia que ellos deben manifestar. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista metodológico, nosotros tenemos que dar la oportunidad a los estudiantes de expresión. Y lo que Avelina hizo con su trabajo que nos mostró es experiencial. O sea, a ningún estudiante se le va a olvidar nunca más lo que es la geografía. Si no solo la vivió, sino que además hizo propuestas. Y para hacer una propuesta hay que hacer mucho trabajo previo. Uno dice, propuse, si detrás de la propuesta hay una serie de etapas analíticas,
y de trabajo de equipo, porque tienen que colocarse de acuerdo entre ellos. Y para que formemos ciudadanos responsables del paisaje, como digo yo siempre, y la Avenida lo utilizó, que lo tengo escrito en uno de mis textos, para que logremos que el estudiante sea responsable del paisaje, tenemos que involucrarlo en el paisaje. Tenemos que darle las oportunidades para que desarrollen las ideas o discutan entre ellos las ideas. Siempre va a prevalecer una o dos ideas. No pueden ser las de los 8 o 9 del grupo. Tienen que aprender también a ser ciudadanos responsables y respetarse. Una propuesta no puede ser una propuesta utópica. Es una propuesta que se lleva, en este caso, al ministerio, que ustedes le llaman, ¿cierto? A nosotros le llamamos MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ustedes le llaman Ministerio de Desarrollo Urbano. La propuesta tiene que ser económicamente factible, sustentable en el tiempo, en el espacio. ¿Se fijan cómo vamos involucrando todos los conceptos? Tiene que ser una propuesta inclusiva, no discriminatoria. Tiene que ser una propuesta que sea factible de realizar a corto plazo, porque no vamos a hacer una propuesta que nos muramos esperando que alguien la desarrolle. Entonces, la geografía pedagógicamente tiene muchos elementos que hoy día se pueden utilizar, pero fundamentalmente siempre voy yo a insistir en que tenemos que usar plataformas, TICs y el método científico. ¿Por qué? Porque la experiencia ha demostrado que los jóvenes se inscriben en el electivo porque es innovador. Los municipios se dieron cuenta que esto que nos perjudicó en un comienzo, que nos cambiaron hasta el nombre, que se llama Formación Ciudadana, nosotros le dimos el giro, y digo nosotros los que estamos trabajando con ese giro. Lamentablemente habrá comunas que no lo han hecho. Y digo lamentable porque esto nos lleva en Chile a una situación que es muy compleja, la desigualdad que se va a generar respecto de los niveles educativos. Porque no hay en Chile pareja la educación que están teniendo, ¿cierto?, los estudiantes con César o con el colega, ¿cierto?, XXX, que está involucrado, que se ha preocupado, que tiene plataformas, que sube material, que es innovador, que trabaja bibliografía actualizada, y otros que ni siquiera se quieren evaluar, porque César lo comentó. En Chile el docente debe someterse a una evaluación cada 4 años para que haya clasificado en superior, medio o no califica, sigue ahí, pero tiene que calificar o lo sacan. Pero ¿qué ocurre? El colega que no se evalúa, está claro que no se evalúa porque no tiene ganas, porque simplemente no sabe, no ha logrado el desempeño esperado que debe tener un profesor actualmente. Y esa es una problemática que la vamos a vivir cuando volvamos a la normalidad, a la presencialidad, porque nos vamos a encontrar con una cantidad de desniveles y vamos a tener que nivelar a los que nos lleguen, aunque hemos trabajado lo mejor que hemos podido en pandemia. Entonces, toda esa coyuntura que es favorable para la geografía y que lo hemos analizado en la sociedad geográfica. Nosotros hicimos un congreso de geografía la última semana de octubre, que es como el 27 internacional y el 30 y tanto internacional, ya no sé qué número tenía, y hubo 270 expositores virtual. La mesa redonda de educación geográfica duró 4 horas y éramos 3 expositores. 4 expositores. Y hubo mesas que duraron así, o sea, 3-4 horas y de temas específicos, desde cómo se educa la geografía en la universidad, el déficit que existe de docentes de geografía en las universidades, y docentes que enseñan geografía en los liceos. Porque siempre la preponderancia la tiene la historia. Como en Chile no está dividida la
la asignatura como ocurre en Argentina. Acá nosotros somos profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ese es el título original. O profesor de Historia y Geografía. Por lo tanto, el colega tiene que hacer Historia, Geografía, ahora Formación Ciudadana, y darle el giro a la Formación Ciudadana para la educación geográfica. Convenciones, cambio climático, toda la problemática actual que existe, ¿cierto?, de las grandes preocupaciones del mundo con esto de la temperatura mayor que estamos teniendo, y los conflictos socioeconómicos, los conflictos socioambientales. Ya no son los conflictos ambientales, los conflictos son socioambientales. O sea, cambia el concepto también. Hoy día no podemos hablar de problemas ambientales. Los problemas son socioambientales. Y la calidad de vida también se llama bienestar. E incluye una gran cantidad de indicadores. No tiene nada que ver con la calidad de vida antigua. Tener un techo para vivir. No. No es un techo. Es un techo con infraestructura sanitaria, con caminos, con jardín infantil, con iglesia, con colegio, con escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Con retén de carabinero o tenencia, con la problemática de delincuencia. O sea, hoy día el concepto es absolutamente distinto. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, y el alumno tiene que valorar esos ejes. Saber que está inserto en un barrio, como decía Belina, por ejemplo, el barrio que ella trabajó, un barrio con un nivel de calidad de vida media a media alta, pero el alumno tiene la obligación de saber lo que ocurre en los sectores que no son de esa categoría, e ir a trabajar, ¿cierto?, en lo posible in situ. Y si no puede trabajar in situ porque estábamos en pandemia, recorra toda la fotografía y todos los videos que existen de los barrios, de las actividades económicas, etcétera, y se hace una idea, ¿cierto?, de lo que sí es la geografía, por ejemplo, periurbana, de los cordones, donde viene nuestra producción agrícola, por ejemplo, lo que la Carolina Feito dice, los corurbanos. Entonces, de esa forma, haciendo énfasis en esos aspectos metodológicos, me parece que si ser majadera en lo mismo, nos puede conducir a un alumno mejor preparado, más empoderado, con conocimiento local y con una aplicación a la vida cotidiana de la geografía. La geografía debe ser aplicada. No es una geografía en el aire. Es una geografía que cada uno la va adaptando a sus circunstancias, de acuerdo a los conceptos que se manejan hoy día, ¿cierto? Y que se consideran por varias instituciones como los varios. Como antes cuando veíamos el PIB. El PIB era lo máximo para medir economía. Hoy ya sabemos que el PIB es un indicador. En geografía es lo mismo. Tenemos que estar actualizados con los conceptos, aplicarlos bien, para poder mostrarle a los estudiantes la experiencia, y las experiencias sí las repliquen. Y de esa forma poder tener una calidad de geografía, de enseñanza de geografía, de motivar a los estudiantes en geografía, y no lo tengamos estudiantes, ¿cierto?, porque no nos eligen. La responsabilidad también es de nosotros. No podemos echar la culpa al ministerio solamente o a los estudiantes que nos eligieron en geografía. O sea, si tienen un profe que sea motivador, que trabajan en grupo, que discuten, que generan actividades, etcétera, obviamente van a elegir geografía. Porque va a ser vivencial, integrada, holística, sistémica. Y todo eso, ¿quién lo explica o lo hace carne? El docente. Lo motiva con esos elementos. Y la actividad, ¿cierto?, sale mucho más lúdica, científicamente probado que el alumno lo que experiencia es lo que después realmente recuerda. Eso quería compartir, y además, ¿cierto?, manifestarles que el próximo año queremos continuar con los conversatorios, queremos hacer de nuevo el curso de formación ciudadana y educación geográfica, porque fue exitoso este año, y no perder los vínculos, que sigamos con esto de la virtualidad.
Y eso lo digo ya a nombre de la SOCHGEO, la Sociedad Geográfica, de la Ciencia Geográfica. Que no, el presidente no pudo despedir el conversatorio como, porque está también en otras actividades muy similares a las nuestras, con el extranjero, y yo les doy a ustedes las gracias a nombre de nosotros, el equipo que desarrolla estos conversatorios, Tomás, César y quien habla, que somos también miembros de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y somos los más interesados en difundir la geografía a nivel país, especialmente por los cambios que nosotros hemos tenido y que no nos han favorecido. Entonces estamos buscando todas las instancias, y esta es una de ellas, un aporte metodológico, un aporte en la virtualidad, para que podamos seguir conectados y haciendo este feedback de experiencias que a todos nos sirve. Yo le agradezco a Avelina su presentación. Encuentro sumamente positivo el trabajo, y con esto yo termino y le dejo la palabra a César para que podamos hacer los comentarios respectivos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Ana María por su exposición. Bueno, ya varios han ido retirando, han dado su excusa por la hora, pero así todo igual queremos dar algún tiempito por si hay alguna pregunta, alguna reflexión. Yo por mi parte igual agradecer a la Corporación Cultural Talcahuano 162 que nos facilitó la plataforma Zoom ilimitada para poder desarrollar el conversatorio. Yo ahí tengo doble militancia, soy de la SOCHGEO y también soy de esa corporación. Y a nombre de la corporación, nuestro presidente Hernán Cárdenas, quien estuvo en las otras 2 sesiones, ahora tiene a su señora con un problemilla de salud, así que no nos pudo acompañar, pero deseoso ellos de poder auspiciarnos en caso de ser necesario al momento de tener que realizar alguna otra instancia, porque uno de nuestros objetivos también es la difusión de la cultura y la educación. Bien, no sé si hay alguna pregunta, reflexión de alguno de los asistentes. Sí, señora Verónica. Sí, bueno, muchas gracias desde ya por esta convocatoria al conversatorio, y gracias por las exposiciones que nos han brindado. En principio, bueno, quería comentar a Avelina que yo participé en los estudios preliminares de la estrategia. Claro, del Plan Urbano Ambiental, del PAU, allá por el 99-2000 con Horacio Torres, que fueron las versiones preliminares del Plan Urbano Ambiental. Así que en aquel momento incluso hice encuestas y demás, era cuando se empezaba todo a sistematizar en sí, que no había nada, o sea, de la nada se estaba haciendo ahí en la Dirección de Planeamiento Urbano, donde justamente estás llevando los estudiantes. Así que creo que es una muy linda experiencia, que tempranamente tomen contacto, digamos, con la cocina, de donde salen muchas de las decisiones. Así que esto, como dice Ana María, de poder experimentar, ¿no? Así que creo que eso es re valioso, y bueno, en ese sentido me pareció una experiencia muy rica, y me toca de cerca porque, o sea, conozco el área, trabajé con la gente de la dirección de aquel entonces, obviamente, en articulación con la universidad, porque la sede era la Facultad de Arquitectura, había un convenio entre la Facultad de Arquitectura de la UBA con la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el gobierno de la ciudad. Y por otro lado me quedan muchas inquietudes, muchas preguntas, porque me sorprendía, César comentaba, ¿no? El tema de esto de que comparten las producciones, que algunos las venden. ¿Cómo es eso de que, o sea, las producciones de algunos docentes se vendan? O sea, ¿que tienen un derecho de autor? ¿Cómo? O sea, acá siempre abogamos todo lo que es, digamos así, libre, digamos. O sea, compartir las producciones, sobre todo de quienes trabajamos en instituciones públicas, se considera que lo que uno produce es compartido. En ese sentido no me queda muy claro cómo es que algunos venden
lo que producen. Economía de mercado. Sí, No, bueno, sí, es sí, que pero, pasa que pero el por lo menos la conocimiento no red, sería una mercancía más. claro, Claro. por lo menos las plataformas de redes sociales o las redes de maestros del Ministerio de Educación de Chile son completamente gratuitas. Pero hay en la plataforma Profesocial es la donde los profesores compran unas fichas que valen como $1 y ahí uno le puede colocar un precio valorizado, ¿no es cierto?, en dólares, porque es internacional la plataforma. Pero es una página que yo, como digo, a todos le coloco costo cero, pero una de las políticas de la plataforma es permitirle al colega que quiera cobrar que cobre. Yo no estoy de acuerdo, por eso no lo hago, ¿ya? Pero ¿hay Y es una alguna forma, o sea, plataforma de... digamos que tienen que, ¿Sí? cómo registran la autoría? Claro, Tienen que, registran su autoría y para por eso descargarlo tienen tienen que pagar la ficha. Claro. claro, pero tienen que hacer, digamos, un depósito como de autor para, digamos, Claro. ¿cómo se le Claro. reconoce ese, digamos, hasta cuánto es la producción genuina? Porque uno puede, como docente, sistematizar material, entonces, ¿hasta dónde es una producción propia, 100%? Digamos, eso, ¿cómo se determina para que pueda cobrar? Bueno, Se ahí en inscribe digamos, acá hay Profesocial, un lugar donde los autores inscriben sus obras, supongamos, derecho de autor se paga para poder después uno claro. cobrar, pero por eso digo, ¿cómo se implementa eso? No, pero es que hay una política interna solo de la plataforma, en la cual ellos también revisen que el trabajo sea hecho por el mismo docente que lo sube, ya, pero no es que se pague ni un derecho de autor ni una indexación, no. Claro. Solamente ven que el material lo haya elaborado o sistematizado el profesor, ya, pero como digo Claro. yo, más allá no me he enterado porque no es algo que a mí me guste hacer. Yo soy más de la idea de compartir los materiales de forma gratuita y así lo hago también en las otras plataformas. Claro. Bien. No, y después me quedé pensando un poquito lo que decía Ana María, ¿no? Con esto de los profesores que son evaluados cada 4 años. Bueno, eso no existe acá, pero sí los docentes tenemos un puntaje, digamos, que se va incrementando a medida que uno hace cursos, capacitaciones y demás. Pero sí también asistimos a una falta de profesores de geografía. De historia no, de historia hay mucho, pese a que estamos separados y se da de manera separada, asistimos a una carencia de profesores de geografía ya hace varios años. Hay una merma bastante importante con respecto a quienes deciden estudiar la licenciatura o el profesorado. Y acá tenemos formación de profesores tanto en la universidad como en institutos terciarios. Y en ambos ámbitos hay una carencia de profesores. Si se implementara una evaluación, no sé qué sería un hecatombe. Desapareceríamos. Aparecemos. Claro. Así que es complejo eso, sí. Y después me queda. Bueno, Hay una crisis, hay una crisis a nivel latinoamericano del tema de profesorado de geografía. Lo comentaba Sí. nuestro presidente de la Sociedad Geográfica en Brasil también. O sea, no es un tema de nosotros nomás, los países limítrofes. Nosotros hay un problema, la juventud no quiere, no sabe, parece. Por eso es que es responsabilidad que nosotros mostremos la geografía, porque salen de la enseñanza media o de la secundaria y se van a otras carreras, antropología, sociología, y no a geografía, que es la ciencia social. Algo está pasando allí. Por eso hay que colocarle mucho énfasis en la formación. Tal cual. Y de hecho, Ana María, antes no hay existía alumnos. la oportunidad, que lo contaba el profesor Marcelo Garrido, que participó en el primer conversatorio de este año, que en la prueba de admisión a las universidades se tomaba un eje de geografía y se preparaba. Entonces, Claro. muchos alumnos conocían ahí la geografía y llegaban a estudiar la carrera a la universidad. Ahora, lamentablemente, eso cambió y la prueba de admisión en el área de las ciencias sociales, la geografía la dejó solamente como un tópico de formación ciudadana. Entonces, lamentablemente, la geografía cada vez está siendo más acorralada en nuestro sistema educativo. Por tanto, ahí hay Sí, hay bastantes algo desafíos. también de ordenamiento del territorio también en la prueba para la universidad.
pero muy poco. Claro. Exactamente. Entonces el estudiante no le interesa nuestra área. Ese es el tema. Claro. O sea, nuestra carrera, porque el área de las ciencias sociales sí, pero para derecho, para otra carrera. Claro. Tenemos Claro. una crisis. Claro, porque es parte de la prueba de admisión, porque se está aplicando a todo esto esta semana. Sí, se está aplicando esta semana. Sí. Bueno, ahí me están año. dando más excusas de gente que se va retirando. No sé si hay algo Sí. más. Yo creo que cerramos, César. Sí. Bueno, Sí. agradecemos a todos la participación y esperamos verlos prontamente en otras instancias el próximo año académico. Que tengan unas bonitas fiestas junto a su familia y que el 2022 venga lleno de prosperidad y que podamos cada vez ir retomando nuestras vidas con mayor normalidad. Por lo menos valorar el terreno que ya hemos ido ganando, pero todavía hay un contexto en el que debemos seguirnos cuidando para que cuando nos volvamos a reunir no falte nadie. Así que un gran abrazo desde Talcahuano,